Hola a toda la comunidad de la información y la memoria. Hoy nos encontramos con Claudia. Sean todos bienvenidos a Archivos al Día, un espacio creado para explorar el fascinante universo archivístico desde una mirada cercana, reflexiva e intuitiva. Hoy no venimos solo a hablar de documentos o de técnicas, venimos a conversar sobre la memoria, la identidad, la verdad y la confianza. Porque aunque muchas veces no lo veamos, detrás de cada documento hay una historia, ya sea personal, institucional o jurídica. Y para que esa historia no se pierda, para que tenga sentido y pueda ser comprendida por otros, hoy, mañana o dentro de 100 años necesitamos una herramienta esencial que se llama la descripción documental. Hola, Derly. Claro que sí. La descripción documental, como tú mencionas, es mucho más que diligenciar formatos o colocar etiquetas. Es todo un proceso mediante el cual se le da un sentido a los documentos, facilitando su acceso, su interpretación y correcta ubicación dentro de un contexto. Es como si cada archivo dijera, esto soy, esto contengo y esto puedo aportar. En este episodio vamos a sumergirnos en este tema desde distintos ángulos. Veremos qué es la descripción, qué principios la guían, qué normas la regulan, cómo se aplica en lo físico y lo digital, qué herramientas la hacen posible y sobre todo, por qué es fundamental para nuestra labor profesional. Entonces empecemos desde cero, Claudia. Entonces tenemos que saber qué es la descripción documental. Y es como contar la historia en un documento para que cualquier persona lo pueda identificar, ubicar y recuperar fácilmente. Sí, un ejemplo puede ser cuando marcas una caja con lo que tiene dentro para encontrar luego fácilmente, ¿no? Pero hay que recordar que hablamos de fondos documentales, expedientes y archivos físicos o digitales. Entonces reflexionemos, ¿qué pasa si no describimos bien? Pierdes el tiempo, se duplican los documentos y la información se vuelve todo un laberinto. Entonces, Claudia. Vale, dime. Entonces, cuando hablamos de descripción, entonces también existen unos principios y unas normas. Exactamente. Entonces, en este caso podemos decir que los principios son la relevancia, eficacia y la apropiación. Esto quiere decir que los documentos se deben describir lo necesario, de una forma clara y relacionada con quien creó los documentos. También se debe identificar dónde se encuentra cada uno de ellos, la estructura del archivo, sin repetir información, o sea, sin duplicarla. Y por consiguiente, pues este proceso se puede hacer mediante unas normas que existen. Según tengo entendido, existe ISAB, que es una norma internacional de descripción archivística que describe en sí pues todos los documentos. ISAB, que es para describir a las personas o a las instituciones que produjeron esos documentos. Y SDF, para describir las funciones que existen en esas instituciones. ISDIT, para las instituciones que conservan los archivos. No sé si voy bien o tú qué crees, Claudia. No, perfectamente, estás en lo cierto. Esas son las normas que acabas de mencionar. Pero también tenemos que hablar de descripción y como lo estamos haciendo tenemos que especificar el archivo físico y el digital. Este aspecto es muy interesante. ¿Qué son los archivos físicos y los digitales? Y me surge una pregunta. ¿Es lo mismo describir un documento en papel que uno digital? No, los archivos físicos se consultan sin tecnología, se deterioran con el tiempo y no se comparten fácilmente, a diferencia del digital. Los archivos digitales se acceden de una manera fácil en cualquier parte, se preservan mejor, pero siempre tienen los retos técnicos y de seguridad. Yo entiendo. Un archivo físico es el que contiene una carpeta y está dentro de un archivador. Y el digital es el que normalmente la gente guarda en una nube. Es un excelente ejemplo. Hay que entender que cuando Derly, debemos tener en cuenta algo. Cuando unimos un archivo físico y un digital, se forma un archivo híbrido y se debe tener mucho cuidado, pues uno es tangible y el otro es intangible. De esa misma manera,
También tenemos que ser claros y debemos dejar marcado la importancia de la descripción y que vamos a ganar cuando realizamos una buena descripción en los diferentes archivos. Entonces, ¿qué ganamos? O sea, tenemos un acceso ágil, una conservación del patrimonio, los procesos son más rápidos y prevenimos la duplicidad. Igualmente, todo tiene pros y contras, también hay retos. La preservación digital, la seguridad, la interoperabilidad y la legislación. Hay que recordar que uno de los lineamientos los hace una persona con conocimiento de archivística. No es cualquier persona que simplemente decida hacerlo, no, debe estar marcado el conocimiento en esa área. Ya, Claudia, ya voy entendiendo. Pero también en esta descripción o en este proceso existen herramientas y una normativa. Y que las herramientas las podemos usar para cumplir la normativa. Desde instrumentos clásicos, también pueden ser cuadros de clasificación documental, los inventarios documentales, existen los catálogos, las guías, las tablas de retención documental o las tablas de valoración documental. Y cuando hablamos de las tablas de valoración documental, eso depende de los documentos que existen dentro de la institución. También se pueden hablar sobre las tecnologías como los software, los formularios web, los accesos remotos y en ocasiones hasta las firmas electrónicas que se tienen. Normalmente acá en Colombia que existen varios normativos. Existe el normativo del decreto 1080 y 1081 que son del 2015, el acuerdo 005 del 2013 y la ley que nos rige a nivel global, que es la ley 594 del 2000, que nos obliga a realizar y a conservar los documentos realizados por medio de un formato o de un inventario. Sí, correcto, perfectamente. Dale, estás nombrando unos temas muy tecnológicos como son los software, formularios, entonces podemos ingresar hablando de metadatos y estándares. ¿Qué podemos decir de los metadatos? Algo muy simple, es decir, que son datos sobre datos. Nos dicen quién creó el documento, cómo se relaciona con otros, cuándo lo creó, lo que nos lleva a un punto muy importante que es preservar, localizar, entender y proteger documentos o acervos documentales. Pensemos en un documento del trabajo. ¿Qué metadatos tiene? ¿Le faltan? ¿Está completo? ¿Sabes qué tipos hay? Claro que sí, Claudia, claro. Existen los descriptivos, los administrativos, los estructurales, los de preservación de derecho y una cantidad más. Todos estos nos ayudan a mejorar la gestión documental y hacen más eficientes los procesos. Los metadatos normalmente son como el ADN del documento y ayudan a preservarlos y a entenderlos a largo plazo. Eso también, teniendo en cuenta todos estos pasos, tenemos que también hablar del inventario documental y el Banter, ¿no? Que van de la mano. Los inventarios, cuando hablamos de inventarios documentales, podemos decir que es toda la información que deja tener los documentos en las entidades, ya sean organizados. Porque recuerda que también ahora estábamos hablando de la tabla de valoración documental, que son los documentos que de pronto todavía no tienen un criterio archivístico y que permiten encontrar y saber qué tienen dentro del expediente de la carpeta. Porque cuando hablamos de los organismos, tenemos que hablar de lo que pertenece, del documento que pertenece a esa entidad. Y en este caso sería por las series, la fecha de extrema, dónde lo localizan, en qué formato se encuentra, cuál es su consulta, si es frecuente y si hay algunas observaciones. Y el Banter, pues es aquel instrumento que nos ayuda como un banco de términos que normalizan como las llamadas series o sus series documentales para mantener el orden y la coherencia dentro de la organización. Sí, sí señora, tienes toda la razón, pero también tenemos que hablar, como esto es de descripción, ella tiene niveles y tiene unos desafíos. Nos podemos hacer la siguiente pregunta con relación a los niveles. ¿Qué son y cómo se organiza esa descripción? Podemos decir que los niveles jerárquicos, como tú ya mencionaste en alguna parte, fondo, subfondo, sección,
serie, expediente, documento. Estilo pirámide. Cada nivel tiene su propia descripción y se conecta con el anterior y el siguiente. Si lo observamos con detenimiento, todo el proceso tiene lógica. En palabras jocosas, podemos decir que hace referencia a una pirámide de información. Ah, claro que sí, Claudia. Ese es un buen ejemplo. Y podemos reflexionar y dejar algo en este podcast, porque la memoria, la descripción documental no es solo llenar un formato, es darle vida a la memoria. Lo que escribimos bien hoy, mañana será para la historia y estará disponible. Exactamente, no podías haberlo dicho mejor. Para finalizar este podcast, nosotros esperamos que el conocimiento haya sido súper y claro. Es importante que se tenga presente que la descripción documental no es solo un trámite, es la llave del acceso a la memoria, con buenas prácticas, herramientas adecuadas y normas claras. Aseguramos que la información esté disponible para quienes la necesiten hoy y en el futuro. Recordemos que todo lo que conservamos de la información, esto se vuelve una memoria, esto es patrimonio histórico. Entonces nuestro objetivo en este podcast era ese, dejarles en un breve resumen en esta conversación con mi compañera un conocimiento de descripción y archivos. No es nada del otro mundo, pero es vital e importante para mantener nuestra información conservada. Entonces, Darly, no sé si quieras despedirte, agregar algo más. Me parece que estuvo maravilloso esto. Sí, muchas gracias, Claudia, por compartir tu conocimiento y dejar este podcast para otras personas. Ok, entonces a todos muy buenas noches y hasta luego.